Los padres pensaban que era sumergiendo a su hija dentro de ese mundo espiritual. No, el pastor le estaba clavando su maldad de la Biblia, en donde habla de que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Y ellas son las que están haciendo que esta profecía bíblica se cumpla. Y el amor de muchos se está enfriando precisamente porque ponen su fe no en Dios, sino en los líderes religiosos. Y cuando ven lo que hacen estos líderes religiosos, su amor se enfría. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Alan Alexander. Bueno amigos, vamos a tratar un caso muy particular que ha estado ventilándose en los medios nacionales, en donde se habla del pastor Joan Manuel Castillo Ortega de la Iglesia Libre de la Comunidad de los Alcarrizos en la provincia de Santo Domingo. Este señor cometía unas acciones bastante penosas en contra de niñas. Allí, cuando los padres estaban orando en la primera planta de la iglesia, él cometía sus fechorías, sus delitos sexuales en la planta baja de la misma, lo que es el sótano. Se entiende que las niñas asistían a este lugar con el consentimiento de los padres, pero supuestamente ese cuarto era una especie de cuarto de meditación, lugar santo para la oración del pastor, y allí él mismo se dedicaba a realizar sus actos perversos en contra de estas niñas. Todo en nombre de Dios. Decimos en nombre de Dios porque se supone que los padres creían, para ello estas niñas estaban conectándose con el Señor. Lamentablemente esta noticia ha consternado a una gran parte del país que todavía cree en las iglesias, en virtud de que los mismos actos de los líderes de este sector han estado alejando cada vez más a las personas de la creencia de Dios, del camino del Señor, y se entiende por qué. Los dominicanos debemos reflexionar sobre estas acciones en que incurren estos líderes religiosos, pero lo más importante de la parte reflexiva de lo que debemos hacer es pensar en cómo nosotros empoderamos a una persona hasta llevarla a ese nivel, como dice la madre, que ella hacían sin pensar lo que él le dijera porque creían ciegamente en él. Entonces, lamentablemente los dominicanos, bueno, esto pasa en gran parte del mundo, porque por ejemplo en México está el caso de la familia Nazón. Esta familia de pastores, el abuelo, el hijo, el nieto, cometieron una serie de delitos sexuales similares a la del pastor Castillo, con la diferencia de que lo de la familia Nazón fue ya a gran escala. Una nación como la de México, estamos hablando de un pastor el más poderoso de ese país, en una de las iglesias más grandes del mundo, no de México, del mundo. Y allí tenía no un sótano como el pastor Castillo, sino todo, digamos, un edificio, una serie de túneles, búnkers secretos debajo de la iglesia principal, específicamente también debajo del altar, en donde él cometía sus perversidades sexuales, orgías y todo tipo de cosas, no solo con mujeres, con niñas, con jóvenes, sino también con varones. Como en este caso del pastor Joan, mientras ellos oran, los padres, por ejemplo, de las niñas, mientras estaban orando, él estaba con ellas, o con una, con varias, debajo del altar, en el sótano, en el lugar sagrado de oración del pastor, haciendo lo suyo. Pero ¿qué era lo suyo? Los padres pensaban que era esa conexión divina, que era sumergiendo a su hija dentro de ese mundo espiritual. No, era todo lo contrario. El pastor le estaba clavando su maldad, le estaba ahogando dentro de su perversidad, burlándose de los que estaban arriba con sus rodillas dobladas, orando al Señor. Y cuando vemos esto nos damos cuenta de que verdaderamente el mundo está llegando a un punto sin retorno, porque es cierto que no todos los pastores son así, pero tampoco es menos cierto que una gran mayoría de los pastores de las religiones están corrompidas, están torcidas. Usted que está viendo esto debe conocer
en su comunidad o en su pueblo un pastor serio, pero sin duda puede conocer 2, 3 o 4 que no lo son. Entonces, lamentablemente, con esto no intentamos acusar de manera generalizada, pero tampoco queremos limpiar igualmente de manera generalizada a aquellos que con sus actos ensucian su sector, su profesión, su religión, su creencia. Y con esto alejan a los que verdaderamente quieren acercarse a Dios, pero que por ciertas limitaciones de conocimientos, de espirituales o simplemente por falta de atrevimiento, no buscan el camino de Dios por sí mismos, que es como verdaderamente el hombre debe encontrar a Dios, a través de su propia experiencia, a través de su investigación, de su autoanálisis, a través de conocerse a sí mismo. Entonces, este caso del pastor Joan Castillo, de la Iglesia Libre, de la comunidad de los Alcarrizos, es solamente un ejemplo de tantos casos que actualmente están teniendo lugar en nuestro país, pero no solamente en el aspecto sexual, sino en el aspecto de la corrupción estatal, como en el caso de Rosy Guzmán con el lavado de dinero, en el caso del lavado de dinero al narcotráfico, como otros pastores, y asimismo el engaño, la estafa a sus seguidores con los esquemas Ponzi, que también hay pastores involucrados en esto, no solamente siendo estafados con el dinero de los creyentes para su beneficio personal, sino también estafando a los seguidores. Es bueno mencionar ciertos casos de personas que son muy creyentes, que son, por ejemplo, el padre Rogelio, aunque no es de la rama cristiana, pero es un líder religioso, y ahí entran todos los líderes. Y claro, el líder religioso cristiano, el pastor Ezequiel Molina, una persona digna, honorable. Hasta la fecha no se ha sabido nada que pueda empañar su carrera su carrera espiritual. En este caso ha sido un líder que ha guiado a muchas personas al camino de Dios y del cual se han desprendido muchos otros líderes. Unos serán malos, pero una gran mayoría han sido líderes ejemplares, es decir, que han recibido una buena enseñanza del pastor Ezequiel Molina. Pero lamentablemente el caso del pastor Ezequiel Molina, así como en la Iglesia Católica el caso del padre Rogelio Cruz, no aplica a ambos sectores. No aplica al sector católico ni aplica al sector cristiano en términos generales, puesto que muchos que aún no han sido descubiertos de manera callada están haciendo sus fechorías, están cometiendo sus crímenes en contra de los creyentes, en contra del país, en contra del Estado, a favor de los delincuentes. Muchos usurpan al Estado recibiendo beneficios para supuestamente compartirlo con los necesitados, y lo que hacen es que los guardan para sí o lo venden, porque lo que realmente les interesa es el dinero. Esto es una pena, sucede tanto en las iglesias cristianas como en la iglesia católica, con muchos sacerdotes, pero entendemos que esto es parte de aquellas profecías de la Biblia, en donde habla de que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Pero ¿por qué el amor de muchos se enfriará? Cualquiera pensará que es porque ya el amor no tendrá cabida en el mundo por tanta maldad. No necesariamente, porque también vemos cada día más que hay actos bondadosos de amor y desprendimiento de muchas personas hacia otros. El problema está en las religiones. Muchas religiones, que son las que están llamadas a difundir el amor desde el punto de vista religioso, están haciendo todo lo contrario, están alejando a los creyentes del camino de Dios, y ellas son las que están haciendo que esta profecía bíblica se cumpla, de que el amor de muchos se enfríe. Y el amor de muchos se está enfriando precisamente porque ponen su fe no en Dios, sino en los líderes religiosos, y cuando ven lo que hacen estos líderes religiosos, entonces su amor se enfría, porque el amor que supuestamente
sentían hacia Dios o que le llegaba de Dios, era todo a través de la manipulación de este sacerdote o de este pastor que le lavaba el cerebro para poder exprimir sus bolsillos y sacarle su dinero a través de las estafas del esquema Ponzi o a través simple y llanamente del diezmo, de las ofrendas, como en el caso de la Iglesia Católica. Recordamos que no todos son así, pero hay una gran cantidad que sí, y que lo hacen callado. Lo están haciendo callado y que todavía sus actos no han sido descubiertos, como el pastor Joan Castillo, que lo que hacía le fue descubierto ahora, pero la misma madre de una de las víctimas dice que este caso tenía años. Sus hijas estaban siendo violadas durante años. Tienen 16, 17 años. Y las violaciones empezaron desde cuando tenían 8 años. Es decir, que tienen ya 9, 10 años. Tenían en ese calvario. Entonces, ¿qué ocurre? Se descubrió el caso ahora, pero hace un año. ¿Qué pasaba hace un año? El pastor tenía una imagen intachable, para no decir hace un mes. Hace un año el pastor tenía una imagen intachable, honesto, serio, un tocado por Dios, razón por la cual todos los seguidores de la iglesia creían ciegamente en él, pero hemos visto ahora lo que ha sucedido al destaparse la verdadera naturaleza de lo que allí ocurría. Y así mismo sucede en muchísimos lugares del país, en muchísimos municipios, como también en gran parte del mundo, sobre todo de los países tercermundistas, en donde las personas ponen su fe, no en Dios, sino en los líderes religiosos. Precisamente, víctimas de la manipulación, víctimas de la habilidad mental, de la habilidad oral, a través de la oratoria, de estos líderes para manipularlos y hacerles creer lo que ellos quieren que crean, utilizando la palabra como la herramienta, como el opio con el cual drogan el pueblo. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas.